invitado a un gran amigo, yo diría, una persona que nos asesora gratamente, casi siempre está con nosotros, y eso es un agradecimiento especial por esa deferencia. Y trata de don Omar Torres Mendoza, que hoy nos acompaña nuevamente. Lo he invitado porque estos temas son de su conocimiento pleno y hay cosas que yo mucho no los puedo dar a conocer por ciertas limitaciones de conocimientos legales, por ejemplo. ¿Cómo está, don Omar? Buenas noches. Buenas noches, don Ángel, y gracias por la invitación. Tengo la suerte de ser, creo, el invitado que repite. No. Gracias más bien por eso. Porque acaso usted nos ofrece, yo le estoy pidiendo, yo le pido, por favor, me acompañe. No, yo siempre, con la buena intención siempre de apoyar, especialmente en el tema de lo que es difusión, tema de prensa, o sea, que es parte de mi rama profesional, y que cuando se hace una opción más de prensa, este tema es novedoso en realidad, creo que es bueno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, siempre a su disposición. El tema está en la mesa, el tema espinoso. ¿Cuál es su concepto? Por ejemplo, comenzando por la no llegada, la partida y no llegada de la policía. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se ha enterado? ¿Qué le han dicho? ¿Qué se ha informado? Bueno, más que nada por redes, ¿no? El tema de que había una comunicación oficial, ¿no? del comando, ¿no? Indicaba que el personal tenía que constituirse y venir a la zona. Más parece que fue un apresuramiento, no sé de quién, ojalá es que le hagan su llamada de atención a la persona que hizo esto, porque ese es, en cierta manera, el público, la población en general, o a veces también los vecinos que tenemos, no solo de la provincia de Islay, lo podríamos haber visto como que era de cierto grado de provocación. Una provocación, ¿no? Para un tema que no venía el caso, especialmente esta vez, si tenemos en cuenta que en el transcurso de todo este tiempo, el último año, incluso el anterior, siempre se han realizado periódicamente marchas, no manifestaciones, sino marchas con un planteamiento definido, que era contrario al tema de mina, o del proyecto minero, para ser más real, ¿no? Y que justo en esto ellos pensaron de que, creo, que la reacción del pueblo de la noche iba a ser tan irascible y creyeron que iba a llegar. Suerte, según dicen también, que a mitad de camino a alguien se le prendió el foquito del comando y le dijo regrésense porque en vez de apaciguar, ustedes van a... Iba a apagar el incendio con gasolina. Exactamente, ¿no? Entonces creo que ha sido bueno lo que es... Claro, creo que es un hecho real y que va a ocurrir en base al acuerdo de ayer que han tenido en el Valle de Tambo, que el día lunes la policía creo que sí va a venir, el domingo yo supongo, y que lo que sí la invocación es que vengan pues simplemente a cuidar el orden público, más no a generar grados de enfrentamiento que a veces de uno u otro lado, que nadie lo quiere porque al final todos somos peruanos. Claro, de uno, eso es lo que me interesa y es interesante subrayarlo, de uno a otro lado. No, porque muchos dicen, no, la policía, pero la policía también viene cumpliendo órdenes, y la policía también es humano, también son ciudadanos como nosotros, muchas veces familiares nuestros, ¿no? Y creemos que también ellos vienen con esa preocupación y dejan a la familia preocupada si van a regresar o no regresar. No, eso no quiere decir que van a una guerra, pero ellos lo consideran así, o los jefes lo consideran así. Bueno, sí, lo mandan bien armados, pero ¿para qué? Para seguridad, en buena hora, para seguridad. Claro. Pero se ha demostrado, como usted lo ha dicho al principio, muchas veces, repetidas veces, que han habido grandes movilizaciones y ni un contesino se ha reventado, ¿no? O sea, no hay eso que se difundió en los años 10, 11, de que acá se ataca a la gente y eso, y lo han comprobado periodistas de Italia, Nicolás Lócar, los más que han venido, y se han comprobado in situ en el lugar, han venido gente de España, de los Estados Unidos, han venido, se han comprobado que acá no hay pues, nada de belicosidad, sino que la gente es tranquila, pasiva, pero cuando la provocan... Claro, lo que hay que entender es de que, creo, ¿no? Con este tema era que la venida de ayer no justificaba. No justificaba. Bueno, por eso creo que reaccionaron prontamente y, bueno, por ahora, ¿no? Entonces estamos casi coordinando o coincidiendo en que habrían regresado de medio camino. Sí, es lo que dicen, porque conversando también con unas amistades del Valle,
no, el día de hoy no, No han llegado, no tengo conocimiento que estén en ningún sitio sí, no han llegado. específico del área. Así es, no han llegado. Eso es bueno, ¿no es cierto? Claro, por ahora, ¿no? No, por ahora es bueno. Porque el lunes es otra realidad. Ahora, ¿usted tiene dudas de que haya salido la licencia? Y esto porque yo insisto, y soy terco en esto de repente, en que no ha habido un pronunciamiento oficial. El Ejecutivo, el Presidente de la República, por decir una persona, nunca dijo, que sí, ya le di licencia. Sí, no, es que hay un problema, ¿no? O parte del entendimiento. No es un documento que lo tiene que emitir el Presidente de la República, no, claro que no. Mucho menos el ministro, tampoco no llega ese orden. Suponemos que las licencias de construcción debe salir a través de una resolución directoral, a través de, supongo que la Dirección de Gestión Ambiental o la Dirección de Energía y Minas, pero la tiene que firmar el director encargado de eso. Generalmente, y por ejemplo, hoy día yo me he dado la molestia de revisar desde el día de hoy hasta el 15 de junio y no hay ningún documento publicado en la página oficial, la página web del Ministerio de Energía y Minas, que haga referencia por ningún lado al tema de la emisión. Usted, hay un motivo, a mí me interesa eso. Usted no ha revisado un periódico, usted ha revisado la página oficial del Ministerio de Energía y Minas. Sí. Y no he encontrado nada. No, porque justo dentro de la página de lo que es legislación, ¿no? De la emisión de resoluciones, resoluciones directorales, ministeriales, secretariales y toda la normativa que ellos van emitiendo, y no lo hay. Lo que puede ocurrir, ¿no? Porque en la misma página se puede ver también que el ministro de Energía y Minas, hay una nota de prensa que en el que indica que sí le ha dado, o sea, él hace manifiesta a través de la nota misma que sí se ha entregado el documento, o se ha emitido el documento y se le ha remitido a la empresa, que es la parte interesada. Entonces, lo que puede ocurrir, y justo conversábamos ayer con las personas, antes de que salga esto, a veces existe la Ley General de Procedimiento Administrativo que da un periodo de tiempo, hasta 7 días, para comunicar, para notificar. Entonces, podríamos entender que se le ha notificado al interesado, podríamos entender que ha sido el día lunes, no creo que sea el viernes, que ha sido el día lunes. Luego, aún como pasó el viernes, ya hay que correr los 7 días, que dice el procedimiento, para que sea publicado en la página después de haber tomado conocimiento. Y supuestamente, una vez que la empresa, en este caso es la beneficiada, porque tengan en cuenta que a veces se emiten documentos que afectan al interesado. Entonces tiene un tiempo prudencial para apelar o para emitir su contrariedad, ¿no? En este caso obviamente es su beneficio. Entonces creo que tendríamos que esperar esta semana para que se emita ya oficialmente en la página web y incluso hasta en el peruano, si llegara el caso. Lo que sí es cierto y es real, y esto que por favor los del Valle también entiendan y la población en general, que el presidente de la República no va a firmar este documento. No. El ministro tampoco, porque no le compete esto, porque si lo hiciera, obviamente estaría generando una direccionalidad. Pero si tiene conocimiento. No, una cosa es el manejo político, porque dentro del manejo político recuerde que quien designa al presidente, el presidente designa a sus ministros, empezando de la cabeza y todos los ministros, y con la venia del presidente de la República, los ministros designan a sus viceministros o directores de todas las instancias al interior de cada ministerio. Y obviamente el presidente sabe a quién ha puesto, ¿no? Si no le parece bien, lo cambia y le pone otro, sin ningún problema, porque es el presidente. Obviamente que sí tiene el conocimiento real. De que no esté saliendo en forma pública y abierta es simplemente porque creo que el tema Tía María en estos últimos tiempos ha sido mal llevado por parte del gobierno. El gobierno no ha planificado o no ha planteado un procedimiento real y exacto cómo llegar a la población y no encuentra la forma cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene por un lado la presión de la empresa minera con relación a un procedimiento administrativo que era la solicitud de licencia y que se vencía indefectiblemente el 2 de agosto, porque el 1 del 2014 que se aprueba. Entonces el 2, a la medianoche del primero, empezando el 2, ya no tenía vigencia. Entonces era un procedimiento que, según lo que dice el mismo ministro, ha cumplido el procedimiento. Lo que hay que, por ese lado, es un lado de la presión. Y el otro es la presión social. Entonces, obviamente, sabiendo que no se le puede decir que sí le iba a autorizar. En esa parte intermedia, estar entre la espada y la pared,
Creo que ellos han pensado inicialmente generar grados de acercamiento y llegada, y ante la reacción de la población que decía que no, y la empresa que decía que sí, ha preferido hacerse el muertito, creo que es un término que sí se puede aplicar ahora, y dejar como que caigan las cosas como deben ser. Entonces, No puede ser de repente, Omar, la mala información que llega a ellos, porque yo lo escuchaba al prefecto hoy día decir, finalmente no va a haber mucho perjudicado porque el 60% de la provincia de Islay está de acuerdo con la empresa minera. Entonces, eso le llega también al presidente, le llega a los ministros, o sea, ellos tienen la percepción, porque no vienen al lugar, no vienen al sitio, de que ya la empresa ha hecho su trabajo, ya ha cumplido, y la misma empresa informa con sus operadores, con toda la gente de ayer que tiene pagada, por cierto, informa, sí, ya, mire la foto, mire, estamos en tal curso, estamos en tal otro curso, estamos haciendo esto, la gente ya nos acepta, ya nos quiere. Entonces, ellos dicen, bueno, pues si ya ha aceptado, ¿para qué no le negamos? sí, pero recuerde bien que el servicio de inteligencia todo es real, ¿ah? ¿No? Es por eso que no viene, porque el tema de supervisión, ¿no? Ya cuando ese servicio de inteligencia del Perú, se supone que le ha informado que si en el caso de venir la reacción de la población va a ser para presionarlo, para que en cierta manera emita ciertos conceptos, ciertas opiniones para soliviantar a la población, y obviamente no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque por el otro lado la empresa va a decir, pues, ¿cómo dices que no va si yo ya he cumplido? Ese es un problema. El problema va porque, por un lado, la empresa dice, he cumplido lo que tú me has pedido. Para mala suerte, el Estado no ha sido lo suficientemente drástico en revisar y analizar a conciencia todo el tema de observaciones o irregularidades, no del segundo estudio de impacto ambiental, sino de toda la cronología, desde el primero, ver qué es lo que se levantó, qué solucionó, no, con relación al segundo, porque el proyecto es el mismo. Eso no ha variado. Lo que ha variado simplemente son el estudio de impacto ambiental 1 del 9, que se anula después del 11, la del 14, que fue una copia y con algunos temas con términos, porque uno puede cambiar los términos, y que dicen que ya no eran 130 y tantos, que ahora solo son 14, ¿no? Entonces, todo eso en la resolución que se emite de aprobación del estudio de impacto ambiental es muy genérico. Entonces, a partir de ahí, el Estado no ha llegado o no ha podido enfrentar o no ha podido rebatir a los planteamientos a veces de los técnicos que están diciendo que el funcionamiento de este proyecto minero en un área que es el Valle de Tambo va a generar grados de afectación, y los grados de afectación no son un tema, recuerden bien, una afectación de un día para el otro, sino es en el lapso de tiempo y generando grados de, creo que irremediables para el Valle de Tambo, ¿no? Legalmente, ¿cree usted que, dada la convulsión que puede ocasionar esto, como usted dice, su servicio de inteligencia que llega aquí, que le informe, podría haber un retroceso en el caso de parte del gobierno? El tema es que la salida, si uno lo ve en el fondo, la salida que han visto gobierno-empresa es emitiendo un comunicado, un documento diciendo me va a comprometer a que si me das la licencia, que es lo que ellos querían, yo no lo voy a hacer hasta que se solucione. Pero esa es una versión, y la versión de una empresa que en el transcurso de los últimos 50 años es nula, tiene procesos, denuncias, juicios, sentencias. Último juicio, ¿no? No, y que quiere salvarse el señor Rocha por la edad, que es inimputable. Entonces, pero la denuncia no es a él, la denuncia es a la empresa. Claro, entonces ahí viene parte del problema del grado de credibilidad de la empresa. Es como un ejemplo, ¿no? Miren, hay un tema real. Muchos dicen que la empresa se va, acepto. Muchos que estén con el criterio de que la empresa va a ser benéfica o va a ser buena para el tema laboral, para el tema del país, pero no ve la realidad de los que trabajan en la zona o viven en la zona. Hay un tema real, por ejemplo. Si uno hace un análisis, por ejemplo, la carta cartográfica que tiene el proyecto Tía María la Sauder en el Valle de Tambo, es inmensa la cantidad de denuncios mineros. Un ejemplo, Tía María, como proyecto, tiene 49 denuncios mineros en extensiones de 1000 hectáreas. 49. Tiene una segunda que es la tapada.
son pero 4 o 5 denuncias. Que le cae bien el nombre, ¿eh? Porque ellos no hablan de Tapado, no hablan de Tía María. Tiene una tercera que se llama Malena, Malena 1, Malena 2, Malena 3, que está bajo es en Cocachacra, y está bajo la propiedad de Saude del Perú. Tiene Bania. Bania también, en un momento se la compró por un tema de su sobreposición de denuncios con un señor Nicolás del Fiori, creo que apellida Nicolini, que el señor, después que le dieron el Ministerio de Energía y Minas dijo que él era el denunciante oficial, se la ha vendido a la SAUDE, no sé qué cuánto. Ese es otro denuncio minero a favor de la SAUDE, bajo propiedad de la SAUDE, también Cocachacra. Tiene un quinto que se llama Chanca 919. Entonces, que también está en Cocachacra. Entonces, tengan en cuenta, por favor, que cuando se la mina va a empezar a trabajar, no solo se va a ir centrando en su área específica. Por eso a veces es el miedo o la duda que se tiene con la expansión que va a tener el proyecto minero. ¿Cuántos proyectos? Denuncios mineros tiene, de Tía María tiene 49 denuncias. 49. Tapada tiene 4, me parece 5. Otro que se llama el nombre de Malena, Malena 1, Malena 2, Malena 3. La de Bania, que el Bania son algo de 200 hectáreas. El de Chanca 919 creo que son 2000 hectáreas. Entonces se dan cuenta el grado de ampliación que va a tener. Y no sería raro que si uno ve lo que dicen los denuncios mineros que está registrado en el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad de pequeños supuestamente empresarios que se dedican a la actividad minera que tienen denuncios en la zona. 30 hectáreas, 80 hectáreas, 60 hectáreas, inmensa la cantidad, que no sería raro que estos señores, en el momento que ahora la empresa supuestamente llegue a trabajar o a funcionar, le van a vender, ¿no? Y los grados de expansión van a ir saliendo y acercándose en forma muy drástica. O sea, se le da permiso y arranca casi toda la provincia. Me dice que hasta las lomas de acá llega sus denuncios. Creo que la de Chanca 919 me parece que es por ahí. Chanca 919 por acá hasta acá. O sea, son términos que es, por favor. Y aparte tiene 2 denuncios más con 2 posibles plantas de beneficio, ¿no? Entonces es otros denuncios más que se supone donde van a hacer el amontonamiento de los ripios y los desechos. Entonces todo esto genera dudas, y las dudas, por eso es que ellos dicen, si como administrativamente me tienes que dar porque se me cumple, pero una vez que tenga ya la licencia, ¿cómo me puedes prohibir o cómo me puedes negar? Yo les digo un ejemplo. Cuando yo voy al municipio a solicitar la licencia de funcionamiento de mi local, sea el rubro que sea, me pide un montón de requisitos, los cumplo, supone que han avanzado ahí. Pero una vez que me lo den, no me pueden prohibir que lo abra cuando yo lo crea conveniente. Lógico. Entonces ahí viene el problema, la salida de ellos y del gobierno. Dicen, no, se ha comprometido a empezar cuando ellos crean el tema social se reduzca o se minimice. Pero recuerden bien también por qué hay la presión de la empresa para funcionar. Porque la empresa, como cualquier empresa transnacional, no trabaja con dinero propio, sino con valores, acciones en la bolsa de valores, especialmente en Nueva York. Entonces, el simple hecho, por ejemplo, que si no le hubiesen dado antes del 2 esta licencia, sus acciones caían terriblemente. Con este simple hecho que ya le han dado y que ya se hace notificación, por eso que ellos salen a la luz a decir que ellos le han dado y no el gobierno, y eso es otro error del gobierno también, esperar que la empresa lo difunda. Y lo difundí mundialmente. Por eso, entonces, la bolsa de valores ha subido casi 3 puntos, ¿no? Como empresa. Entonces se imagina la cantidad, y solo el fondo de todo no se ve como un tema. Está bien que haya desarrollo y todo lo que quieran plantear los que están a favor, pero no ven el tema humano de lo que va a ocurrir. Porque los proyectos mineros de explotación y extracción no se ven en un lapso de 5 o 10 años, sino en el lapso de tiempo 10, 15, 20, 30 años, los grados de afectación que van haciendo. Aparte de eso, ten en cuenta que muchos de los problemas se dice que existe la convivencia, eso, pero es una convivencia disimulada. ¿Por qué? Porque si uno ve, eso va a ser notorio, cuando llegará a empezar, si es que llegara a empezar la empresa, los grados de reducción de productividad de la zona, los grados de reducción del acceso que tenemos como población incluso al recurso hídrico, todos estos temas.
Por eso a veces muchos de los La problemas... delincuencia que va a aumentar, la prostitución Claro, que va a aumentar. claro, eso es parte del tema de crecimiento, bueno, empresarial, a veces que jala una cosa con otra. Otro tema que me parece que es muy ambiguo es los pronunciamientos que se han venido dando en los últimos tiempos con las autoridades, ¿no? Las autoridades, ayer veía, por ejemplo, de alcaldes, hoy día, por ejemplo, de regidores provinciales, que ellos no hablan del tema de la empresa, sino ni de la afectación, ni nada, sino el tema social, la paz social. Entonces, creo que eso también, como autoridad, está bien, que cuiden, que no vayan y afecten la ciudad, que no se altere el orden público. Pero también por el otro lado se tiene que poner del lado de la población que tiene un sustento de vida, un sustento de diario, básicamente, o de medio de vida, de sostenibilidad de su familia, en una actividad específica. Por eso es el tema de reacción, no es un tema de reacción descabellada, por eso ese sustento. Por eso era muy necesario, más allá de que si iban las autoridades o no lo iban, que siquiera el premier hubiese venido, o mandar al ministro, no como la ministra de Agricultura que vino y nunca regresó. Y voy a regresar la próxima semana. No regresó porque una de las dirigentes que estuvo ahí, el presidente de una junta, le dijo, usted era trabajadora de Quellaveco, ¿no? Recuerda eso. No, y le digo la verdad. Claro, entonces quizás por eso le entró el tema, porque esa es otra historia también, pero para el tema de Moquegua, ¿no? Entonces, el fondo de todo está de lo que se viene a partir del lunes. ¿Cómo lo va a tomar el Estado? Si el Estado cree que la forma de atenuar y de minimizar es generando represión, es una mala estrategia. Mandar policía a cualquier cantidad. Ya existe anteriormente. Obviamente existe el tema de el corte del tránsito, de las vías de acceso, todo. Pero eso es parte, a veces, queramos o no, parte de una reacción de población. La intención es que se genere cierto grado de entendimiento, pero en el otro lado, y lo dije creo ayer en un medio radial, a veces es un problema para el Estado cuando el Estado debe centrarse en la parte intermedia de ser el mediador y no direccionar para un lado. Y eso sería interesante juntar a la población en un lado, el Estado como mediador, y en el otro la empresa, y hacer todo el tema técnico, porque el tema no es el tema de reacción social, que es lo que se está llegando, sino era el tema de la justificación de ambas partes, pero del carácter técnico. Porque uno de los problemas grandes que tiene la empresa y va a tener la empresa en el tiempo es que no va a poder certificar el grado de afectación, porque si la empresa reconociera que van a afectar el agro o van a bueno, todo el tema del Valle de Tambo, sus certificaciones de calidad para exportación, los ISO que dicen, van a tener otra consideración en el extranjero, porque muchos de los temas de exportaciones a nivel mundial es el tema de protección del medio ambiente. Entonces, ¿cómo van a decir que están protegiendo el medio ambiente si como la gente dice que van a afectar? Y ellos no quieren reconocer eso. Si llegaran a reconocer, tendría un problema, porque el Estado estaría en la obligación de decir a la empresa tienes que generar un fideicomiso, y eso tampoco quiere hacerlo ni el Estado ni la empresa misma, porque es un dinero que tendrían que depositar en una cuenta, y no son 100 soles, ¿no? Se habla en millones, 100, 1000, millones, ante las posibilidades de una afectación real. El otro, obviamente, el problema de la gente es, ten en cuenta, la población, la provincia de Islay ya ha venido viviendo, esta sería la tercera, ¿no? La tercera acción de fuerza que ha venido de menor a mayor. Recuerde que la primera no fue muy corta, la de 2011, con fallecidos, para mala suerte, pero la de 2015 se extendió tanto, casi 2 meses, ¿no? Ahora, esta que es el extremo de todas las circunstancias, es un tema que el Estado, porque obviamente la población ya tiene su posición de lo que es el 15, el Estado va a tener que hilar muy fino, ¿no? Y obviamente el presidente de la República es el menos interesado en avanzar, ¿no? Hay que tener en cuenta que antes somos de la provincia, pocos. Y pocos digo como era un tema que le interesaba solamente al Valle de Tambo, claro, más mayoritariamente, y aparte de la provincia. Ahora ya están involucrados otras regiones, otros ciudadanos, otros gremios, y ya ha habido reunión en Arequipa, ayer ha habido marcha en Arequipa, y ya se ha movido ¿cómo se llama? Puno, ha reaccionado el presidente gobernador regional de Moquegua,
tan reaccionar los congresistas, menos el congresista que debe reaccionar, ¿no? Porque él es presidente de la Comisión de Minas, entonces dice, tengo que apoyar a la mina, dice, ¿no? Y no ha dicho nada, porque no leí ni un pronunciamiento de nuestro congresista, nuestro querido congresista, no ha leído ni un pronunciamiento. O sea, el presidente de la Asociación Ilícita para Delinquir los Patitos Populares de Ilay no ha dicho nada. Entonces, eso me extraña, nos extraña mejor. Y siendo del lugar de los hechos, siendo de Cocachacra, ¿no? Entonces, es una posición que molesta. Y ayer lo escuchaba cuando la gente pasaba marchando por la calle donde supuestamente vivía o vive, decían, ¿no? Caramba, ¿dónde se ha pronunciado un cajamarqueño, se ha pronunciado un limeño, se ha pronunciado un cusqueño, se ha pronunciado un moqueguano? Y el nuestro, el que hemos elegido, el que hemos llevado al Congreso, ni para bien ni para mal, no ha dicho ni pío. Bueno, los que han elegido, yo no. No, los que han elegido. Yo también me salvo mi voto, por si acaso no he votado por él, ni votaría, ¿no? Mi criterio es muy diferente, ¿no? Claro que sí. Pero el problema a veces no solo radica en el tema del Valle de Tambo, de la provincia. Ten en cuenta que ante la... y es ya conocimiento nacional, ante la ineficiencia de un gobierno, que es el actual, en el tema de desarrollo económico y todo, las reacciones de población no solo se están centrando en el Valle de Tambo, con un tema, obviamente con la afinidad que se está generando, ¿no? de las opiniones. No sería raro y para mala suerte que hay en casi medio Perú que tiene sus propias reclamaciones que también se van a ir creciendo, y sería muy terrible que el inicio de todo este tema sea el Valle de Tambo, ¿no? Para posteriormente, Moquegua también dice contra Quillabeco, Puno también, Cajamarca igual, la selva con el tema de la selva que petróleo. poner el petróleo, tremendo, hay Claro. problemas allá en la selva. Entonces todo esto, el gobierno y especialmente el premier, porque recuerden, el presidente de la República no va a venir. Ese es un hecho real. ¿Por qué? Por estos temas de circunstancias extremas, porque parte de las funciones no está en venir, porque siempre se toma, hay una frase que dice, no se negocia con revoltosos, es un término, ¿no? Y obviamente mucho menos el presidente de la República. Quien hace es parte de la función específica de los ministros sobre el premier, porque en el 11 y en el 15, como parte de una referencia, jamás tuvimos un presidente acá que estuvo, bueno, y mucho menos el actual, que queramos o no, si tiene mucha más afinidad con el sector de Moquegua. Claro, es el padre de Quillabeco, y ahora el padre no de una, porque me ha sorprendido su informe, con Omar Torres, de la cantidad de anuncios que hay. Tía María, La Tapada, Malena, Bania, Chanca 919, planta de... Caramba, imagínense, o sea, toda la provincia, y uno entra y entran todos. Ese es el problema, amigo televidente. No porque seamos nosotros, como dicen, antimineros, no somos antimineros, esa palabra mal usada. Claro, no, con relación a estos denuncios es que todos estos que se ha hecho referencia están bajo la propiedad de Sauder. Hay claro. Otros, obviamente, de otras empresas. Otras empresas. Pues se la puede vender a Sauder de que él tiene la licencia. Sí, ese es un tema real, ¿no? Que en su momento, bueno, se va a tener que ver y analizar. Pero todo esto es, obviamente, como parte de una reflexión, no de la población, porque para mala suerte del Estado, la población ya tiene una posición definida. ¿No? Entonces, Tambo tiene una posición definida, incambiable, no va a haber retroceso. Eso tiene que irlo entendiendo, que le informan mal al presidente de la República, a los que están en Lima, metidos en su escritorio, de que no, ya qué. Y desgraciadamente los operadores pagados, ¿no? Unos que transmiten desde Lima, otros que tienen su punto fijo por ahí, ¿no? Y siguen con lo mismo, y da a entender que acá no pasa nada, que todos están felices, que habían festejado, ha habido bailes por la entrega de la exposición. Inclusive se eligió un simposio, ¿cómo se llama? Justo se eligió un foro, que está muy bien, ¿no? Bienvenido, un foro con personalidades que supuestamente buscan el desarrollo de la provincia, pero que tienen como tema central de desarrollo la minería. Hay un geólogo, hay otro ingeniero minero,
que son muy andinos, que vienen una vez al año a la provincia por el aniversario del Día Valdivia, ¿no? Y qué casualidad que este foro haya sido promocionado una semana antes y hasta ayer por los operadores de la mina. Aunque el organizador ha dicho, no tengo que ver nada con Tía María. No, nosotros somos muy andino, que queremos el desarrollo, no tiene que ver nada con Tía María. Qué casualidad que no tiene que ver nada con Tía María, no tiene que ver nada con Hipodes. Qué casualidad que los que operan, los voceros de la empresa minera le hacían una propaganda que parecía pagada. El pelucón salió desde ayer y hoy día a decir, qué bien, los felicitamos, es muy andino, que están haciendo un foro, que felicitaciones, qué bien. Y no es pagado, no es auspiciado por Hipodes. El que tiene su punto fijo, movido, no sé cuánto, igualito, el otro estamos igualito. O sea, todos esos operadores de esa organización ilícita para delinquir periodísticamente se pusieron las pilas, ¿no? Y no porque esté en contra de un foro bienvenido, ¿no es cierto? Claro que los temas fueron diversos. Ya sabe que habló el consejero, su adorada y querida, apreciada, amada Quebrada Honda, ¿no? Fue su tema, no tiene otro tema. Y los demás también conocemos sus temas, ¿no es cierto? Pero no es casualidad. Y operadores de la mina le hacían publicidad 100%, ¿no? Sin que estén aquí, como el caso del pelucón, ¿no es cierto? Claro, lo que puede ocurrir, y si centramos al documento que emite la SAUDER, que dice que va a tratar de llegar, creo que la primera reacción favorable de la empresa sería de ser simplemente ya dejar de contratar a estos operadores, porque en vez de sumarle puntos de simpatía a la empresa, ha generado reacción. Están ya prácticamente terminando, parece. Claro, porque en el documento que dice la empresa dice que hasta que haya las condiciones. Y creo que una de las condiciones, si uno... Ya, sigue. Para poder simplemente la empresa generar grado de simpatía, y uno obviamente, queramos o no, va a ser como hizo en el 11 y el 15, anular pues, completamente, que sería una medida positiva, ¿no? Muy bien, Omar, nos pasamos de la hora. Probablemente acá no tenemos patrón, ¿no? Que nos puede decir ya cambio de hora, no. Pero hay que respetar también, ¿no? Respetar que fijamos una hora. Agradecer a la gente que nos está viendo. Agradecerle a usted nuevamente, Omar, por caramba, de repente perder tiempo de su valioso tiempo para venir a apoyarnos. Haga nomás. Claro que sí. Simpatía, sobre todo, amistad y agradecimiento nuestro a su persona, don Omar Torres. Estaremos conversando más seguido. Este tema tiene para rato. Sí, hay que estar, ya tenemos una línea de vida básicamente, y en relación a eso vamos a seguir, y especialmente ahora que se vienen tiempos nada gratos para, no el Valle, sino la provincia en todo. La provincia y para el país, hay que aumentar eso ya al país, ya que está en este problema y que ha reaccionado favorablemente al Valle. Gracias nuevamente. Sí, gracias.